las circunstancias, pues el Ejecutivo Nacional ha dictado en el marco de lo que establece la Constitución en relación a los estados, o con relación a los estados de excepción y la ley orgánica de estados de excepción, este decreto de estado de alarma, que es uno de los tipos de estado de excepción, con motivo pues de la pandemia del coronavirus, de donde debemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, se establecen, eh, dada la gravedad de las circunstancias, en la disposición segunda del decreto, la necesidad de que todos los poderes públicos, no solo del Poder Público Nacional, sino todos los entes políticos territoriales, de abocarse y de dar prioridad a las actuaciones relacionadas o a todas las actuaciones, protocolos, implementación de medidas, etcétera, que sean necesarias para el control de la pandemia. Por supuesto, cada quien en el ámbito de sus jurisdicciones respectivas, de acuerdo con los lineamientos del Poder Nacional. Establece que las personas naturales como nosotros, como las personas jurídicas, somos responsables en el cumplimiento de estas medidas, de donde se establece también que existe una cuarentena que el artículo 25 del decreto de estado de alarma califica de carácter obligatorio y que, por cierto, en el momento en que es dictado el decreto de estado de alarma, se establecía solo para ciertos individuos que estaban especificados en el artículo 25, fundamentalmente aquellas personas que hubiesen llegado de viaje, los que hubiesen tenido contacto con los que llegaron de viaje, en fin, una serie de supuestos que antes de que fuese publicada, o mejor dicho, tuviésemos nosotros acceso a la Gaceta Oficial, en donde apareció publicado el decreto, ya para ese momento el Ejecutivo, el presidente había anunciado que esa cuarentena se extendía a 7 estados del país, con las restricciones al tránsito correspondiente entre esos estados. Para sorpresa de todos, el día lunes, esa cuarentena, que originalmente era para un grupo de personas, se extiende a todo el territorio nacional. Cabe señalar que sobre estas extensiones de la cuarentena a nivel nacional a partir del día martes 17 de marzo, no tenemos nada escrito. Realmente lo único que tenemos es las declaraciones en cadena nacional del presidente anunciándolas. Esto nos evidencia pues el contexto y la gravedad de las circunstancias, lo cual también se ve complementado con la disposición transitoria séptima, donde dice que nosotros, los ciudadanos, debemos tomar las acciones debidas para nuestra autoprotección. De tal manera, pues, que tenemos una cuarentena que en principio es obligatoria para todos, salvo los supuestos de excepción contenidos en el mismo decreto, y que afecta a todos, personas que trabajemos privadamente, como a los funcionarios públicos, quienes son personas naturales igual que nosotros. Y este es el contexto general al que quería hacer referencia, porque es el que evidencia en dónde estamos parados. Con respecto a los procesos judiciales, a mi modo de ver, pues las circunstancias son un poco más claras, porque tenemos una disposición transitoria quinta donde se exhorta al Tribunal Supremo de Justicia a tomar las medidas correspondientes en el marco justamente de las situaciones resultantes de las restricciones de tránsito y suspensiones de actividades que puedan tener efectos sobre los procesos judiciales, y no solo sobre los procesos judiciales, sino también sobre el funcionamiento de los órganos que lo integran. Y allí estamos hablando también de las personas que conforman el Poder Judicial.
con motivo de esto, pues el Tribunal Supremo de Justicia, en resolución de la Sala Plena del 20 de marzo, número 001-2020, pues señaló que no hay despacho desde el 16 de marzo hasta el 13 de abril y claramente deja establecido que no corren los lapsos procesales durante todo ese periodo de tiempo, hoy ya prorrogado por una segunda resolución identificada con el número 002 del 13 de abril de 2020, que extiende este periodo hasta el 13 de mayo próximo. No sabemos si se produzca alguna prórroga, porque tampoco sabemos qué disposición van a tener las autoridades del Poder Nacional con relación al tema del decreto de estado de alarma, sobre todo porque la Constitución establece límites a los periodos durante los cuales se pueden mantener estas circunstancias extraordinarias y de emergencia, pero sin embargo hemos oído declaraciones de algunas personas del alto gobierno señalando que la cuarentena va a durar el tiempo que sea necesario. Ahora, ¿quién decide cuál es el tiempo que sea necesario? Realmente no lo sabemos, porque si algo caracteriza el decreto de estado de alarma es la incertidumbre que produce. Y esto lo vamos a ver cuando me refiera a la disposición transitoria sexta, que es quizás la más delicada. En el ámbito judicial, digamos que las reglas están claras, hay seguridad jurídica para todos los operadores que tengan causas pendientes en los tribunales, por cuanto es claro que no va a haber despacho y los lapsos procesales no van a correr y quedan a salvo aquellas causas que no puedan ser suspendidas, el caso del amparo constitucional, que por cierto es una de las garantías que no puede ser soslayada ni siquiera en el marco de un estado de excepción como lo establece la ley orgánica de estados de excepción. Adicionalmente a eso debemos tomar en cuenta pues que aplican, por supuesto, todas las disposiciones del Código de Procedimiento Civil sobre el lugar y forma de los actos procesales, donde las normas del CPC pues claramente nos establecen que los tribunales darán despacho en los días que se dispongan para ello, y que los días en que no haya despacho no pueden tener lugar ningún tipo de actividades procesales, que los secretarios no pueden recibir escritos, diligencias, ni realizar ninguna otra actuación para la cual no estuviese habilitado el tribunal. Y esto, en razón de las circunstancias particulares, pues pareciera que no se va a dar, sino en las situaciones extraordinarias a las que se refiere la resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Digamos que desde el punto de vista judicial, yo diría que hay seguridad jurídica para los litigantes y las personas interesadas en las causas. A esto sí pudiera de alguna forma contraponerse que esta suspensión por largos periodos de tiempo de las causas judiciales, pues indudablemente que afecta el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que pasa es que creo que la gravedad de las circunstancias pues amerita que hay que ponderar y ver cuál de las circunstancias se le debe dar prevalencia en este caso. Con respecto al tema administrativo, tenemos que hacer referencia, por supuesto, a la famosa disposición transitoria sexta que tanta polémica ha causado y a la interpretación que existe con relación a ella. Fíjense lo siguiente, la disposición sexta, me permito leerla, establece que las suspensiones o interrupciones de un procedimiento administrativo como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades o las restricciones a la circulación que fueren dictadas no podrá ser considerada como causa imputable al interesado, pero tampoco podrá ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública. En todo caso, una vez cesada la suspensión o restricción, la administración deberá reanudar inmediatamente el procedimiento. Entonces, fíjense lo siguiente. Tal y como está redactada la disposición sexta, esta disposición final sexta, realmente tiene una reacción muy infeliz a generar más inseguridad jurídica e incertidumbre, tal como ha sido denunciado por connotados constitucionalistas con relación
al decreto de estado de alarma en general. Sobre eso no me voy a pronunciar, no me corresponde, pero es un elemento más de toda esta incertidumbre que la caracteriza. Tenemos entonces con respecto a esta disposición sexta, existen dos interpretaciones fundamentales que yo conozca. Una de acuerdo con la cual, pues, en virtud del estado de alarma, pues existe una suspensión ope legis automática de todos los procedimientos. Otra posición que es a la que yo tiendo a considerar es que no se trata de una suspensión ope legis, sino que esta suspensión va a depender de una serie de circunstancias a las que me voy a referir ahora. ¿Por qué razón? Porque el decreto de estado de alarma, cuando lo leemos íntegramente, pues no se basta en sí mismo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con el Real Decreto de estado de alarma en España, ustedes lo pueden ver en la página web de la Agencia Tributaria Española, el equivalente a nuestro CENIAT. Bueno, para empezar, lo primero es que en la página web del CENIAT, de la Agencia Tributaria Española, pues hay un vínculo pues, que establece que no habrá actividades presenciales en la administración hasta una fecha determinada, de acuerdo con el estado de alarma en ese país. Y adicionalmente tenemos el Real Decreto de estado de alarma inicial y una posterior completa mismo, en donde en forma detallada y pormenorizada se suspenden todos los procedimientos administrativos que existen, no solo en el contexto tributario. En el contexto tributario se refiere a todos los procedimientos que existen similares a los que tenemos nosotros en nuestro Código Orgánico Tributario, sino a los procedimientos administrativos en general, porque recuerden que esta disposición sexta va a aplicar a todos los procedimientos que estén o que se encuentren en trámite por ante la administración pública, no solo en el caso de CENIAT, que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, cuando esta disposición, además, tenemos un decreto de estado de alarma, que más bien parece un decreto marco a que se dicten otra serie de normativas y suspensiones, cuando la disposición se refiere a acciones que fueren dictadas. Si está hablando de las suspensiones que fueran dictadas, porque no están contenidas en el decreto de estado de alarma. Y parecía esa ser la intención del decreto de estado de alarma cuando vemos que se han dictado varios decretos, como el decreto en el marco de estado de alarma número 1, que ratifica la inamovilidad laboral, que ya por cierto existía, el número 2, que establece una serie de medidas económicas, y el número 3, que suspende el pago de los alquileres. 3 decretos dictados en el marco del estado de alarma. Pudieran venir muchos otros dependiendo de las consideraciones del Ejecutivo Nacional y según las circunstancias. De tal manera que yo no veo tan claro que haya una suspensión ope legis. Me encantaría que fuera así, pero no la veo tan clara. Pero sí creo que también puede llegarse a ello hilando entre la interpretación de las diversas normas que deben aplicar en materia de procedimientos administrativos y considerando y tomando como punto de partida que el derecho a la defensa y al debido proceso es de rango constitucional, que también es una de esas garantías constitucionales que no puede ser soslayada ni siquiera en el marco de estados de excepción, lo establece la propia Ley Orgánica de Estados de Excepción, que no podrían quedar los administrados en circunstancia como la presente indefensos frente a la administración. Creo que, y así ha ocurrido en la mayor parte de los países, casi que dado por sentado que están suspendidos los procedimientos administrativos, lo único que se han mantenido con variables diversas son los relacionados con la determinación y pago de los tributos, porque los estados obviamente necesitan fondos para poder seguir trabajando, pero en cuanto a los procedimientos como tales, pareciera clara la suspensión de los mismos. En el caso nuestro, que
el caso venezolano pues se caracteriza por la incertidumbre y esto nos va a generar indudablemente inseguridad jurídica, pues en mi opinión existe pues esta situación de hecho derivada de la pandemia. Tenemos disposiciones eh, del derecho administrativo en general que serían aplicables, tales como son el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece que los lapsos deben computarse por días hábiles de la administración, el artículo 167 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece que cada oficina de la Administración Pública debe establecer cuáles son los días en que va a trabajar y en qué horarios es que va a atender al público. Y por supuesto, en materia tributaria, el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, que en el mismo orden de ideas, pues establece que los lapsos deben computarse por días hábiles de la administración y que esos son los días en que las oficinas estén abiertas al público. Considerando también, y hago este comentario debido a que he tenido conocimiento de personas que han sido notificadas de actos administrativos, que las notificaciones tienen que ser realizadas en horas y días hábiles, de acuerdo con el artículo 162 del Código Orgánico Tributario. Entonces tenemos una serie de normas del derecho administrativo en general que podrían ser aplicables. Pareciera que no ha habido mayor problemática en cuanto a que las oficinas públicas en lo que se refiere a la tramitación de los recursos no están atendiendo al público, es que los funcionarios también están obligados a cumplir la cuarentena. Ustedes me dirán, bueno, pero es que las oficinas del CENIAT de Plaza Venezuela están abiertas. En efecto, estaban abiertas y están abiertas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y recuerdo claramente que justamente la semana en que se decretó el estado de alarma, en el Twitter del CENIAT, cuando estaban allá, porque los contribuyentes declararan y pagaran el impuesto, ellos inmediatamente que salió publicado el estado de alarma, en el Twitter pusieron algo así como que estamos trabajando con las actividades mínimas, o sea, como dando a entender que todo lo relacionado con las declaraciones y pagos sí está operativa, pero hasta donde yo entiendo, el resto de las actividades propias de la administración tributaria no se están llevando a cabo. En el caso de los municipios ocurre algo similar, hasta el punto que, por ejemplo, si ustedes ven en el caso del municipio de Chacao, han creado lo que llaman algo así como la alcaldía virtual, para todos los contribuyentes a que declaren y paguen su impuesto. Y si ven las páginas web de algunos municipios, se darán cuenta que están fundamentalmente al control de la pandemia y todo lo relacionado en sus jurisdicciones con la contención del virus, que según dicen, todavía no ha llegado a su etapa culminante. Entonces, tenemos por un lado las normas generales, por vía indirecta la misma interpretación de la disposición sexta, porque si la disposición sexta está diciendo que no será imputable a los interesados cualquier actuación que no haya podido hacer porque habían suspensiones o restricciones y asimismo tampoco el funcionario público va a ser responsable administrativamente por no haber hecho o no haber dado de acuerdo a lo que correspondía, de acuerdo con la ley, pues es obvio razonar por argumento en contrario que había algunos procedimientos que debían considerarse que se van a suspender. Entonces, fíjense que esta norma en cuanto a los interesados tiene que ver también con el aspecto relacionado con la prevención de los procedimientos administrativos. Recuerden que los interesados deben dar los procedimientos que inicien y si no lo hacen dentro de los 30 días siguientes puede considerarse que ha perimido la instancia administrativa. Una norma similar contiene la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De forma que allí está diciendo, bueno, cualquier gestión que no pueda realizarse, pues no es imputable al interesado. Se entiende entonces que ese procedimiento está suspendido.
y esto deberíamos, mutatis mutandi, extenderlo también al resto de los procedimientos que están establecidos en el Código Orgánico Tributario, como serían los procedimientos de determinación en caso de falta de declaración, verificación, fiscalización, repetición de pago, recuperación de tributos, en fin, todos los procedimientos que están establecidos en el Código Orgánico Tributario. Y mención especial merece el caso de que por razones fundamentalmente del debido proceso, el derecho a la defensa y el debido proceso, que les reitero, es del rango constitucional y no puede ser solayado en un estado de excepción, y aun cuando ni siquiera se menciona, deberíamos considerarlo en el caso de los lapsos de prescripción y de caducidad, tanto a favor como en contra de los administrados, porque puede tratarse de una solicitud de reintegro, por ejemplo, que esté a punto de prescribir y el interesado no puede hacer la solicitud y pudiera prescribir su derecho porque estábamos en plena cuarentena. Lo mismo va a aplicar en el caso de la administración. Y esta es una de las críticas y les invito en este sentido a leer el comunicado que hizo con relación al decreto de estado de alarma la Academia de Ciencias Políticas, que estuvo muy interesante con relación en particular a esta disposición sexta. Fue muy crítica en el sentido de que realmente no dice cuáles son los procedimientos que quedan suspendidos, y eso es algo que debería haber quedado por razones de seguridad jurídica claramente establecido en el propio decreto de estado de alarma. Esto nos hubiera ahorrado tener que hacer todas estas disquisiciones sobre cómo interpretar las normas, porque además eso hubiese sido aplicado para toda la administración pública en general, y no solo la administración pública nacional, sino también estatal y municipal. Donde sabemos que los municipios son muy activos en el ámbito tributario. Nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo en ese sentido. Otra cosa que creo que pudiera servir también son los postulados, las mismas razones por las cuales el Tribunal Supremo de Justicia suspende los procesos judiciales, que no vamos a decir que los procesos judiciales son más importantes que los administrativos, porque además en nuestro caso pueden ser inclusive hasta previos, pero en las mismas circunstancias en las que se fundamentó la resolución del Tribunal Supremo de Justicia para suspender los procesos pueden ser aplicables mutatis mutandi a los procedimientos administrativos. Considerando, pues, reitero, que existe un deber de cuarentena al cual también están sometidos los funcionarios públicos, solo aquellos que sean imprescindibles, así como en el caso de las empresas que sí están trabajando porque están dentro del supuesto de excepción, pues en estos casos solo el mínimo de personas que puedan trabajar serán las que deban estar abocadas a las actividades correspondientes en la administración, a estas actividades mínimas que deben mantenerse y que mayoritariamente en el caso de casi todos los países, con mayor flexibilidad o sin flexibilidad, como es el caso de Venezuela, es el relativo fundamentalmente a las declaraciones y pagos de las obligaciones de cuarentena que hay que cumplir, que además existe, el Estado también es patrono. Los patronos están obligados a velar por la salud de sus trabajadores, hasta el punto de que yo creo que no podrían, ni siquiera en el caso que un trabajador se negara a ir a trabajar, no podrían obligarlo en medio de una pandemia, puesto que sería responsable de lo que ocurriera con ese trabajador. El Estado también es patrono y también debe velar, y pareciera que ese es el espíritu del decreto de estado de alarma, que lo que debe ser priorizado es el derecho a la vida, el derecho a la salud, que además de que tienen rango constitucional, están protegidos de acuerdo con tratados internacionales que han sido suscritos por Venezuela, y particularmente en algunos de ellos se especifica que el Estado es responsable de la protección de sus ciudadanos en los casos de enfermedades endémicas y pandémicas, y este es un caso evidentemente
está dentro de los supuestos establecidos en los tratados internacionales. Entonces, otro aspecto fundamental es que tenemos que tomar en consideración que la administración, al menos ese es el deber ser, debe actuar de buena fe y debe ponderar las circunstancias en estos casos, y lo razonable es en estos casos pues se entienda que los procedimientos administrativos por todas estas circunstancias deben considerarse que están suspendidos. El problema se presenta a mi manera de ver de forma más complicada con el caso de las declaraciones y pagos de obligaciones tributarias vigentes. Hablamos mucho del impuesto sobre la renta, pero tenemos muchas otras, y fíjense que en estos días, inclusive en las redes sociales, pues el ministerio ha puesto la problemática que tienen con la página, con el portal para la declaración del aporte al deporte. Entonces, realmente desde hace mucho tiempo, pues nosotros hemos vivido esta circunstancia de la legislación vía páginas web de las instituciones públicas, que en esta oportunidad, dada la ausencia de norma en muchos casos, creo que más bien vamos a tener entonces nosotros que utilizarla a nuestro favor. Entonces, en el caso de la declaración y pago de obligaciones tributarias, en justicia realmente y jurídicamente, dadas las circunstancias particulares de que el mismo decreto de estado de alarma evidencia que existe una causa de fuerza mayor derivada de la pandemia, debería producirse la carga de la prueba en la administración de que el contribuyente no pudo cumplir con la obligación. Pero eso difícilmente va a ser admitido por las administraciones tributarias venezolanas. De tal manera que lo que nos queda a los contribuyentes venezolanos, es simplemente, me están diciendo por acá que se apagó el video. A ver. ¿Y ahora? No sé si eso lo controla Juan Carlos. No, habías apagado el video, ya te vemos de nuevo, Elvira. Ok, perdón. No te preocupes. Entonces, volviendo al tema, eso difícilmente lo va a admitir la administración tributaria. En general, las administraciones tributarias venezolanas lo veo bastante difícil, de tal manera que yo lo que creo es que en estos casos, además, tenemos una circunstancia muy particular, y es que, dadas las características del decreto de estado de alarma, donde vemos que no hay una suspensión general propiamente dicha de actividades, cuando vemos el artículo, creo que es el 8, que señala que el presidente podrá declarar suspensiones de actividades en determinadas áreas o zonas geográficas, y que puede implicar la suspensión de actividades laborales en aquellos lugares donde, discúlpenme un segundito, que tengo un problemita técnico aquí. Aprovechamos el paréntesis de Elvira para agradecer a las personas que se han ingresado a la conferencia virtual. Queremos invitarlos a la conferencia de la próxima semana, donde estaremos abordando aspectos de naturaleza petrolera. Y bueno, continuamos con la conferencia de Elvira. Ya estoy lista, me disculpo, pero es que estaban haciendo un trabajo aquí en el edificio, estaban con un taladro. Entonces, soy la presidenta del condominio, estoy mandando a decir que por favor paren el taladro. Me disculpan, pero bueno. Toca cuando hacemos trabajo de norma de la suspensión de actividades laborales. Realmente, lo que se suspende, en el caso de que se hubiese suspendido expresamente, que no lo hemos visto propiamente, actividades laborales que no sea posible hacerlas a distancia. Y eso ha generado inclusive desde el punto de vista laboral algunas problemáticas con respecto a si procede o no procede
la suspensión de la relación laboral, y eso ha generado una serie de problemas también en otros ámbitos. Entonces tenemos ese problema por allí. En el caso del Estado Miranda, por lo menos, y creo que Aragua también lo hizo, las gobernaciones dictaron decretos de suspensión general de actividades, manteniendo solamente aquellos alimentos, bebidas y servicios básicos, fundamentalmente. Entonces, digamos que las únicas normas que tenemos, pues bueno, tenemos el decreto dictado por el gobernador que, bueno, puede dictar decisiones en su jurisdicción, pero a mí particularmente me llama la atención que el decreto de estado de alarma dice que es el presidente el que debe hacerlo, y la suspensión que tenemos en el estado de Miranda la dictó el gobernador. En fin, lo que deriva de esta circunstancia, de que hay empresas que pueden trabajar porque son de actividades esenciales que no pueden parar. Empresas que pueden trabajar a distancia, pero que puede que tengan acceso a sus sistemas administrativos para fines de poder declarar y pagar. Puede haber la que pueda trabajar a distancia, pero que no tiene posibilidad de acceso a los sistemas administrativos. De hecho, hay empresas especializadas en esta área que están ofreciendo sus servicios, dado que no se sabe cuánto tiempo se pueda estar en esto, para que las personas encargadas de los trámites contables, administrativos y fiscales de las empresas puedan desde su casa acceder a los sistemas informativos, a los sistemas informáticos, y poder realizar todas las actividades que sean necesarias. Así como el contribuyente que simplemente no tenía ninguna posibilidad de poder acceder a su oficina, a la información, etcétera. Así que vemos un contexto que tenemos un abanico de circunstancias muy disímiles, por lo que yo creo que esta es una situación casuística que va a haber que analizar en cada caso concreto, que no se va a poder generalizar, pero que lo recomendable es que cada empresa o cada persona natural, porque hay personas naturales que también se vieron impedidas de cumplir con sus obligaciones tributarias, pues que tomen las medidas correspondientes y preparen sus expedientes con todas las circunstancias de su caso en particular, y las pruebas que tengan a bien conseguir, considerando que aquí tendríamos que hablar que estaríamos ante unas circunstancias de prueba libre. Hay varias cosas que es muy importante destacar acá. Vimos cómo hubo muchas presiones del CENIAR en el sentido de que los pagos se podían hacer electrónicamente, lo vimos en redes sociales constantemente. Sin embargo, si vemos el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, en el parágrafo único, cuando se refiere a que en los casos en que el día de la declaración y pago corresponde con un día no hábil bancario, se difiere para el día siguiente, realmente tenemos que conectar esto necesariamente con la resolución de la SUDEBAN, que suspendió las actividades de los bancos hasta nuevo aviso. Eso no ha sido modificado, sin distinción si eran bancos del Estado o si eran bancos privados. Y adicionalmente mantenía el cierre de todo lo que fuesen agencias bancarias y sedes administrativas de los bancos, es decir, donde trabaja el personal que labora en los bancos. Y lo que debía mantenerse en uso eran solamente todo lo que tuviera que ver con los servicios de banca electrónica que todos conocemos, cajeros automáticos, transferencias, los famosos pagos estos por el teléfono, en fin, todo lo que conforma la banca electrónica. Entonces tenemos que el CENIAT particularmente abrió sus oficinas de Plaza de Venezuela y pretendía que algunas personas se trasladaran allá a pagar. Entonces, bueno, eso también dependía de contribuyente en particular, y por eso es que yo digo que esto es casuístico, porque se dan discriminaciones odiosas entre los contribuyentes dependiendo de sus circunstancias particulares. Y adicionalmente tenemos situaciones como, por ejemplo, contribuyentes especiales que no hubiesen tenido cuentas en bancos del Estado y pagaban con cheque de gerencia.
entonces no tenían la posibilidad de hacer el pago electrónico. Recordemos que el pago electrónico es una facilidad que se le da al contribuyente, que además no está prevista en el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, porque el artículo 10 lo que dice es que se va a pagar en la oficina receptora de fondos nacionales, y la providencia de CENIAT, que establece la declaración y pago electrónica, dice que el contribuyente podrá optar, o sea, no es una imposición, podrá optar por el pago electrónico o imprimir la planilla para ir y pagar en una oficina receptora de fondos nacionales. Entonces, pretender exigir que porque sí el pago había que hacerlo electrónicamente, si el contribuyente no tenía la posibilidad de hacerlo, sería contrario al principio de legalidad tributaria. El pago, de acuerdo con el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, tiene que hacerse pues en el lugar que establezcan la ley y en su defecto los reglamentos. Y ciertamente la providencia lo que da es la opción, como una facilidad al contribuyente que todos la hemos utilizado, pero que en esta circunstancia particular, aun cuando la banca electrónica hubiese estado operativa, iba a depender de que ese contribuyente tuviese efectivamente la posibilidad de hacerlo. También pienso que estas circunstancias tan disímiles pues atentarían contra el principio de igualdad, donde unos contribuyentes estarían en mejor posición que otros. Entonces, creo que aquí hay varios elementos que podemos ver: el artículo 10 del Código Orgánico Tributario, la resolución de la SUDEBAN, el hecho de que la determinación y pago de un tributo no es simplemente que yo haga una transferencia electrónica y ya. La determinación implica un proceso. Todos sabemos que ha sido definido como un acto, conjunto de actos para la determinación, el establecimiento de la existencia o no de la obligación tributaria y cuál es la cuantía de esta. Y si yo no tengo acceso a las oficinas para poder hacer esa operación previa que es absolutamente necesaria, yo no puedo saber de cuánto es el monto de la transferencia que yo tengo que hacer a la oficina correspondiente del Tesoro Nacional. Entonces, esto es reducir la determinación a una transferencia que además, como he dicho, es optativa del contribuyente. El otro punto, bueno, creo que sobre esto ya se ha hablado mucho y creo que todos prácticamente coincidimos en que todas estas circunstancias pues constituyen, puede ser un caso fortuito o un supuesto de fuerza mayor, que definitivamente en el caso de la imposición de sanciones daría lugar a la aplicación de la eximente de responsabilidad penal tributaria derivada de la fuerza mayor, y asimismo que no sería posible la imposición, el cobro, mejor dicho, de intereses en virtud de que el retardo en el cumplimiento no es culposo, no es imputable al contribuyente, lo cual, reitero, pues va a depender de las circunstancias particulares de cada contribuyente según si tuvo actividades o no tuvo actividades y dependiendo pues también de las circunstancias particulares de cada caso. Como vemos, realmente no es fácil la situación desde mi perspectiva para los contribuyentes, y por eso creo que deberíamos prepararnos, porque la forma en que en los últimos tiempos ha actuado la administración tributaria, pues creo que nos dice cuál es el camino que van a tomar. Realmente es muy lamentable cuando vemos las medidas que se han tomado en general en otros países, pues justamente como decía Juan Carlos al titular esta conferencia, la ausencia, la falta de medidas fiscales en Venezuela realmente son prácticamente nulas en la situación en que nos encontramos. Tenemos un decreto de exoneración que fue dictado extemporáneamente y que es absolutamente nulo en términos económicos. Unos cuantos municipios que han otorgado medidas de flexibilización, porque aquí estamos claros, nadie está pidiendo que no se paguen impuestos, lo que se está pidiendo es flexibilización en el pago para ayudar a los contribuyentes a sortear estas circunstancias, y algunas medidas tomadas en el ámbito aduanero que
realmente son básicamente enfocadas al mismo tema del coronavirus. Pero cuando comparamos con otros países, realmente estamos en una situación y no tenemos ni siquiera que voltear a Europa porque si vemos países cercanos a nosotros en Latinoamérica, como medidas inmediatas, pues se acordaron reintegros de los excedentes de créditos fiscales a la mayor brevedad posible, diferimientos de retenciones, devolución de pronto de las recuperaciones de tributos, aplazamientos en general de los pagos, deducciones de donaciones efectuadas a centros de salud con motivo del coronavirus, aranceles especiales para la importación de ciertos, de insumos no solo médicos, sino también de alimentación, para la población, en fin, una serie de medidas muy concretas y que son absolutamente necesarias en estos momentos. Ni hablar de Europa, hace 2 semanas escuchaba a César García Novoa en una conferencia internacional en Europa, y lo mencionó Betty Andrade ayer, por cierto, en su interesantísima conferencia sobre la situación en Europa, de las figuras como la compensación de pérdidas hacia atrás, porque lo que se está pensando es que a futuro nadie va a generar utilidades contra las cuales se puedan compensar los tributos, el aceleramiento de la depreciación y la amortización de bienes para generar flujos de caja, las deducciones por mantenimiento de empleo, porque se está pensando en que se va a producir una avalancha de pérdidas del empleo a nivel mundial, eliminación de limitaciones a la deducción de intereses de gastos financieros en el marco de la acción 4 del Plan BEPS, en fin, una serie de medidas de las cuales nosotros estamos tan distantes que realmente yo creo que estamos en una situación que yo calificaría como de primitivismo tributario, porque creo que estábamos mucho mejor cuando se inició el impuesto sobre la renta en los años 40. Yo particularmente pues creo que de acuerdo con la Constitución Nacional, el Estado tiene la obligación, tiene el deber de proteger la economía. Apenas se manifestó la pandemia, ya en Europa estaban pensando en medidas muy, muy concretas, como la protección de los flujos de caja, la protección del trabajo, la protección del sistema financiero absolutamente necesario para que las empresas puedan tener acceso al crédito, toda una serie de medidas que nos agarran a nosotros con el plomo en el ala de una economía en franco deterioro, azotada por una hiperinflación sin precedente, donde creo que seriamente los actores que tengan la posibilidad de hacerlo en el país deben tomar medidas económicas serias cuya finalidad primero que en la reactivación económica del empleo, sin lugar a duda, y para ello debe ir acompañada de una verdadera política fiscal que proteja el flujo de caja de las empresas, que ya estaban por el régimen de anticipo de retenciones actualmente vigente, protección del empleo, que es fundamental. De tal forma que yo creo que este es el momento de pensar en la reactivación de la actividad económica y luego pensar en la recaudación. No es que no se deba recaudar, porque obviamente todos los estados, y más que ninguno creo yo en esta misma situación, el Estado venezolano necesitan fondos para poder acometer todas estas circunstancias. Pero también tenemos del otro lado contribuyentes que están totalmente empobrecidos, donde las empresas quieren tener el empleo de sus trabajadores, pues necesitan recursos para hacerlo, y del lado de las personas naturales prácticamente que es el mantenimiento del mínimo vital. Y considero que estas circunstancias tan particulares, pues deberíamos estar en una situación donde se vean las circunstancias como el agricultor cuando siembra y espera la cosecha. Desde el punto de vista de las empresas, creo que es obvio que no es el momento de generar utilidades, es prácticamente imposible en estas circunstancias, pero desde el punto de vista de la recaudación, las administraciones tributarias no pueden pretender exprimir una naranja que tiene jugo. Yo creo que es muy seria la situación, yo creo que hay medidas urgentes que hay que tomar. Para mí, fundamental es la derogatoria del régimen perverso de anticipos, que ya
golpeaba fuertemente los flujos de caja de las empresas. Post pandemia no me quiero ni imaginar. Y bueno, toda una serie de medidas que considero que son necesarias, incentivos fiscales, los que sean necesarios para la reactivación de la actividad económica, y me atrevería a soñar con la derogatoria de la reforma de la ley del IVA y el nuevo Código Orgánico Tributario. Y bueno, todos los impuestos en general deben ser tocados de una u otra forma, porque de lo que se trata es de que podamos salir de esta tormenta perfecta y no de que terminemos todos hundidos. Bueno, no les quito más tiempo, espero que les haya sido de provecho y bueno, muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Elvira. Estupenda intervención. Lastimosamente, no podemos brindar unas conclusiones positivas, no por Elvira, sino porque el gobierno no ha instrumentado medidas adecuadas. Te referiste, Elvira, con una contundencia y una manera muy reveladora. Describiste esta situación como primitivismo tributario, ¿no? Lo cual comparto. Bueno, vamos a abrir un lapso de 10 minutos para preguntas y respuestas. Les ruego que a través del chat me indiquen su nombre para que en el orden de que ustedes los vayan poniendo en el chat, yo les activo el micrófono y le puedan hacer cualquier pregunta a Elvira. Varias personas, Elvira, de todas maneras en el chat han estado suscribiendo tus comentarios acerca de las dificultades de emitir cheques gerencia, la ausencia, la situación que se genera cuando no se mantiene cuentas en bancos del Estado. Y bueno, yo creo que es recurrente esa situación que describes, ¿no? Sí, Bueno, queda muy abierto recurrente. queda un puerto abierto si alguien quiere hacer una pregunta. Elvira, si quieres un poco ampliar sobre esta situación de imposibilidad material para el cumplimiento del pago de los tributos. Sí, bueno, fíjate, es una situación fáctica. Yo creo que por eso es que la gente tiene que tratar de formar su expediente, porque jurídicamente debería, dadas las circunstancias, producirse una inversión de la carga de la prueba, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, no nos podemos encontrar en una situación de indefensión ante un reclamo de la administración. Por supuesto, aquí es clave, y eso olvidé mencionarlo a pesar de que lo tenía aquí en mi plan de vuelo, que el Poder Judicial va a ser clave, porque una pelea de este tipo yo no la casaría con la administración. Ya sabemos cuál es la tema, que es una oportunidad de los tribunales, y que los tribunales pongan los puntos sobre las IES, porque yo creo que hay suficientes elementos jurídicos para que sean favorecidos por las decisiones que se adopten en este sentido. Yo conozco casos, por ejemplo, que el día viernes, antes de la declaratoria del estado de alarma, el cheque se quedó en el banco el viernes, el cheque de gerencia, y había que ir a buscar y no se pudo pagar después el impuesto. Entonces, son circunstancias que son muy particulares. Entonces, contribuyentes que les sucedió eso, bueno, la solicitud del cheque al banco, la fecha de emisión del cheque de gerencia. Aquí puede haber, aquí aplica, en mi opinión, la prueba libre. Tenemos que aprovecharnos hasta de las redes sociales de los organismos públicos, porque es que muchas de las cosas se han simplemente anunciado en cadena nacional o por las redes sociales de las administraciones tributarias. Yo ahora prácticamente que sigo todo el que puedo para ver qué es lo que están diciendo. Entonces, puede ser que tengamos pruebas documentales, correos que se hayan enviado a la administración manifestando la imposibilidad, las famosas capturas de pantalla que casi que se ha convertido en una costumbre por los problemas de internet que tenemos, fotos, la oficina de la administración está cerrada, bueno, con todo ojo, hay que tomar en cuenta las limitaciones que pudiera haber al tránsito en un lugar, en una circunstancia determinada.
pero si puedo tomar la foto de que está cerrado, entiendo que los teléfonos inteligentes registran la fecha en que fue tomada la foto, pruebas de testigo, inclusive pudiera considerarse un hecho negativo el que yo no tenga cuenta en un banco del Estado siendo contribuyente especial y no podía pagar porque yo pagaba con cheque de gerencia. Yo sé de un contribuyente que trató de hacer el pago porque supuestamente había un sistema en el CENIAT que le permitía hacer el pago y el sistema le arrojó que no podía procesarse el pago porque aparentemente detecta que él no paga con cuenta del Estado. Ya eso es un tema tecnológico, pero ¿cómo pruebo yo que no tengo una cuenta en un banco? Caramba, por principio de facilidad de la prueba, estoy segura que es mucho más sencillo para el CENIAT, por poner un ejemplo, o una alcaldía, mandar un oficio al cual está obligado a responder el banco en virtud del deber de colaboración, decir, señor fulano de tal, tiene una cuenta bancaria en esa institución financiera. En fin, es mucha la gama de circunstancias porque, por ejemplo, hoy en día para probar que una oficina pública está cerrada no podemos llevar una notaría para dejar constancia de ese hecho, como en casos extremos a veces se ha tenido que hacer, porque las notarías y los registros también están cerradas en virtud del estado de alarma. Entonces, es muy particular y en cada caso, pues, hay que analizarlo. Sí. Elvira, me recordaba que en el pasado alguna vez me tocó acreditar que una oficina estaba cerrada y lo que hacíamos era que tomábamos una foto con el periódico del día para acreditar que efectivamente ese Ajá. era el día. Hoy no tenemos Bueno, periódico para tomar ese es la otro foto. problema, que los periódicos son también digitales. Y tal. Entonces, bueno, pero entiendo que los teléfonos inteligentes registran la fecha. Sí. Mira, Elvira, por aquí nuestro querido y apreciado amigo Camilo Londón, que siempre aquí Ah, es nuestro sí, investigador tributario, seguimos sí, sus cuentas en las redes sociales, te hace la siguiente así es. pregunta. ¿Es posible una acción contra el Estado por el mutismo o silencio del Ejecutivo y o Administración Tributaria respecto a un pronunciamiento específico relativo a la forma como deberían proceder los contribuyentes en este tiempo de excepcionalidad que supone atender las medidas de resguardo para evitar el contagio viral del COVID-19? Mira, sabes que ese fue un tema que yo pensé y no lo he analizado porque eso puede ser objeto de otra conferencia, realmente. Pero sí me lo he eh, planteado, porque realmente la administración pública en general y particularmente es responsable por su gestión. Pero yo creo que allí lo que habría que estudiar, no lo he hecho, por supuesto, porque uno en primer momento diría, bueno, responsabilidad del Estado, pero no sé hasta qué punto la circunstancia particular de la pandemia pudiera ser una causa de responsabilidad al Estado en estos casos. Por lo que yo no me atrevería a dar una respuesta contundente. Yo creo que es algo que es muy interesante y que creo que no debe descartarse su análisis. Por las particularidades de lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos tiempos. Lo que pasa es que si todos los contribuyentes y los administrados afectados, imagínense todos los afectados por las expropiaciones de facto que hemos tenido, demandan al Estado, bueno, si ya está quebrado, imagínense, ¿qué les puedo decir? Pero sí creo que es algo que vale la pena analizarlo. Bueno, Elvira, creo que tu exposición ha sido, eh, si no la que quisiéramos escuchar, ha sido muy útil, muy didáctica. Yo que reviso aquí el chat, los comentarios son muy halagadores respecto a la claridad y la contundencia de tu exposición, lo cual, que quizás un poco como epílogo, nos encontramos ante una situación inédita. Corresponderá asesorar a nuestros clientes para darles la mejor asistencia frente a unos reclamos, porque vendrán reclamos por retardo, por incumplimiento, no solamente ilegales, sino injustos.
Y desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, desde la primera semana de la cuarentena, así como otras instituciones gremiales, particularmente la academia, hemos expresado nuestro rechazo a anteponer o a privilegiar la recaudación tributaria frente a la protección de la economía nacional, frente a la salud de los colaboradores de los contribuyentes, por lo cual esperamos que cuando haya que recurrir de estas resoluciones de imposición de sanción se imponga la justicia y la legalidad. Bueno, Si me Elvira, de nuevo, permites agregar algo, si me permites agregar algo, otra de las cosas que pudiera hacerse y considero que es muy importante es el tema del encaje con los bancos, que permitiría a la banca poder cumplir con su obligación de intermediación financiera que le ha sido imposible en los últimos tiempos. Y por supuesto, la reforma de la ley de impuestos sobre la renta con el tema de la exclusión del ajuste por inflación fiscal de la banca y entidades financieras y otros contribuyentes especiales, que en este ambiente de hiperinflación es pues, el peor impuesto que estamos pagando todos. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron esta mañana. Nos vemos el próximo viernes. Como le dijimos, un tema que me parece interesante. Y mientras Elvira hablaba, recibí un mensaje de nuestro querido y apreciado César García Novoa, quien desde España nos confirmaba para el viernes 15 de mayo a la misma hora para revisar los efectos del trabajo a distancia, del trabajo telemático en materia de los convenios internacionales para evitar la doble tributación, que es otro temazo. De manera que tenemos una primera agenda muy atractiva, muy nutritiva, petróleo y convenios para evitar la doble tributación en las dos siguientes jornadas. Bueno, no nos queda sino desearles salud, cuidarse, no tenemos quien nos cuide y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Elvira. A ustedes por la invitación.